de normas es nuestra constitución política. De la Constitución podemos encontrar varios artículos relacionados con la contratación pública, pero solo vamos a mencionar un artículo, el que yo considero el principal, porque la contratación pública nace de ahí. Fijémonos que ya sabemos qué es la contratación pública, que ya sabemos qué es el contrato, que ya sabemos qué es el contrato estatal, que ya sabemos cuál es o cómo funciona la contratación estatal en Colombia a través de dos regímenes, y que ahora nos estamos metiendo dentro del régimen general o el estatuto. Ahí vamos. La primera norma, la Constitución política, que abarca no solamente el régimen general, sino también las entidades del régimen especial. Por ejemplo, el denominado régimen de inhabilidades e incompatibilidades se aplica a los dos regímenes de contratación pública. ¿Por qué? Porque las inhabilidades e incompatibilidades tienen origen constitucional. El artículo de donde nace la contratación pública es el 209 de la Constitución. Les recomiendo que lo lean. El artículo 209 de la Constitución. Porque el artículo 209 es el punto de partida del servidor público, el punto de partida del contratista, porque allí se consagran en dicho artículo los principios o valores supremos que rigen la función administrativa. Los principios de la función administrativa. Y la contratación estatal es el ejercicio de una función administrativa. Cuando estamos contratando, estamos ejerciendo una función administrativa. Allí, en este artículo, como podrán ver ustedes, hay varios principios. Por ejemplo, el principio de la igualdad. Dice, la función administrativa está sometida al principio de igualdad, de parcialidad, de imparcialidad. Hay que ser imparcial. Y menciona otro principio que es el de la moralidad. El principio de la moralidad. El principio de la moralidad administrativa, que ha tenido bastante desarrollo por parte de nuestra Corte Constitucional a través de sus sentencias. Pues bien, ¿qué implica ser moral en el ámbito de las entidades estatales? No significa profesar una religión. No. Significa ser honestos. Honestos. Y en ese sentido, podemos decir, como quiera que estamos manejando recursos ajenos, es decir, públicos que no son ni siquiera de la alcaldía, sino que son del pueblo colombiano, que nos lo presta para que nosotros compremos, construyamos y prestemos un servicio por el pueblo. Por eso de ahí la denominación de recursos públicos. En Colombia no se dice recursos estatales, porque si se dijese recursos estatales, se referiría a que los recursos son de la entidad. No,
Los recursos son del pueblo, que se los encarga la alcaldía. Y esto es muy importante entenderlo, tener conciencia que los recursos que manejamos son del pueblo. El problema en Colombia es que el pueblo no sabe esto. El pueblo cree que los recursos son del Estado. Por esa razón es que el punto de partida de la contratación pública es la honestidad, que se traduce en un valor, en un principio, el de la moralidad pública. Que quede claro, señores, damas y caballeros, el punto de partida de la contratación pública es la honestidad. Y por más de que lo quieran prostituir, por más de lo que lo quieran burlar, por más de que lo quieran tapar, no pueden hacerlo, porque la verdad siempre estará ahí. Eso es muy importante. Esto no se nos va a olvidar nunca en la vida. La sorpresa de que el nacimiento de la contratación pública está en la honestidad, en el manejo de los recursos. Punto. Entonces no me vengan a decir que es que porque lo contraté directamente, entonces no le voy a vigilar la calidad. Sí, con más veras. Hay que ser hasta más exigentes. ¿Para qué quieres tú la formulación de un proyecto si no es para que ese proyecto se materialice? Y fíjate que nos salen con unos argumentos ahí. No, es que son normas de, ¿cómo es? Obligaciones de medio. Pues las obligaciones de medio también son exigibles. Yo fui asesor en una entidad pública del orden nacional y recuerdo que a un abogado que tenía que viajar por todo el país a atender los procesos judiciales, pura obligación de medio, se le abrió un sancionatorio y se le declaró el incumplimiento del contrato porque no asistía a las audiencias, porque no presentaba las demandas en debida forma. Se lo sancionó, punto. Se le hizo efectiva la póliza. Muy bien. De la Constitución bajamos a la ley. Y la primera ley que encontramos dentro del estatuto, como pueden ver en la presentación que creo que estoy mostrando, si no la estoy mostrando, me avisan por favor, es la ley 80 de 1993. La segunda ley, la ley 1150 de 2007. La tercera ley, la ley 1474 de 2011. Esta ley, por ejemplo, estoy dando cuenta que de pronto aquí hay varios supervisores de contratos. Esta ley 1474 es la que contempla lo relacionado a la supervisión de los contratos a partir del artículo 82. Allí, por ejemplo, se dice que el supervisor es el funcionario público que vigila la ejecución del contrato, pero que, ojo con esto que voy a decir, no requiere de conocimientos especializados. En cambio, el interventor es aquella persona contratada que requiere de conocimientos especializados.
Por eso es que esa misma ley recomienda que sobre un mismo contrato no haya supervisor e interventor, porque como el interventor pesa más, sabe más, es mejor que haya uno solo, porque o si no después comienzan a pelear entre ellos y toca paralizar el contrato. Si usted contrata una interventoría que es especializadísima, pues ya no nombre un supervisor. Diferente es que le tenga que asignar a un supervisor al contrato de interventoría, pero no al contrato de obra. Si el contrato de obra o el que sea ya tiene un interventor, deje solo el interventor. Entonces, si quieres profundizar sobre la supervisión, porque muy probablemente aquí hay varios supervisores, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que leer primero de los artículos 82 a 85 de la ley 1474-2011. Apaga el micrófono, por favor. Y luego de leerme esos artículos, del artículo 82 al artículo 85, anota, por favor. Del artículo 82 al artículo 85. Y luego de leerme esas 3 o 4 normas, me voy a la guía de supervisión de los contratos de Colombia Compra Eficiente. La encuentro en internet. Guía. Máximo tiene 14 páginas. Muy bien. La cuarta ley es un decreto ley. Es un decreto, pero con fuerza de ley. Por eso lo colocamos como ley. Es un decreto que se conoce como el decreto antitrámites o 019 de 2012. En este decreto, por ejemplo, como para resaltar, a partir del año 2012 se dijo que ya no es necesario liquidar los contratos de prestación de servicio. Ya no es obligatorio. También se dijo, por ejemplo, que en las licitaciones públicas, que es el proceso, la licitación pública es la regla general en materia de procesos de contratación, la licitación pública. Pues bien, la licitación pública se caracteriza porque tiene 3 audiencias públicas. Todas las audiencias son públicas. No se vaya a pensar que en la audiencia de la gobernación solo pueden entrar los proponentes. No, porque todo en el Estado colombiano es público, salvo que esté sometido a reserva. Y la única que dice que es reservado o no, no es mi señor gobernador, no es mi coronel, es la ley. La ley es la que dice que es reservado. Por lo tanto, las audiencias, cualquier ciudadano, cualquier persona puede entrar a una audiencia de contratación, sea de nuestro ejército, sea de la policía, sea de la empresa de servicios públicos, así sea de régimen especial, no importa. Tienen derecho a entrar. Dice este decreto, el decreto 019 que estoy mencionando, que como la licitación tiene 3 audiencias, hay una que se llama de aclaraciones al pliego y hay otra que se llama de riesgos. Pues, ¿qué dice el decreto? Que la audiencia de aclaración al pliego y la audiencia de riesgos se unen en una sola audiencia, que se celebra dentro de los 3 días hábiles siguientes, a la apertura del proceso. Los procesos de contratación
excepción de la mínima cuantía y de la contratación directa, tienen una resolución de apertura. Los grandes procesos de contratación, que son tres: licitación pública, selección abreviada y concurso de méritos, tienen una resolución de apertura. El señor alcalde profiere un acto administrativo de apertura del proceso. Y contado a partir de la fecha de la apertura, 3 días hábiles siguientes, dentro de esos días se celebran 2 audiencias, la de aclaración y la de riesgos. Esto solo en la licitación pública. Una selección abreviada no tiene audiencia. Pues bien, esto es lo que me indica, entre otros aspectos, el decreto ley 019. Ahora bien, como es un decreto bastante largo, la contratación pública la encontramos a partir del artículo 217. Quinta ley, la ley 1882 de 2018. Esta ley, por ejemplo, me dice que en el caso de las licitaciones públicas de obra, el sobre o la propuesta viene dividida en dos. Una propuesta general con los requisitos habilitantes y una propuesta económica, un sobre económico que la ley ordena que debe permanecer cerrado hasta el último momento, hasta la adjudicación. Solamente, vuelvo y repito, en las licitaciones de obra. Pues bien, todo esto lo dice la ley 1882. La ley 1882, en el artículo 5, consagra uno de los principios de la contratación estatal, que es el principio de subsanabilidad. ¿Qué se puede subsanar? ¿Qué se puede corregir? Y dentro de este principio se derivan las denominadas causales de rechazo. De igual manera, esta ley me dice que no es necesario sacar el certificado de disponibilidad presupuestal con los estudios previos, que es mejor sacar el CDP con los pliegos definitivos. Fíjense entonces, mis queridos alumnos, la importancia de saber por lo menos cuántas leyes existen dentro del estatuto, que es la regla general. En otras palabras, esto que estoy mencionando tiene que ser aplicado por tu alcaldía, por nuestra policía, por el ejército, por los ministerios, por nuestras gobernaciones.
Luisa Fernanda Ortega. Buenas noches, doctor. Disculpe, no se le escucha. Luisa, ¿ahí me escuchas? Ahora sí, doctor. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿De dónde nos llamas? Barranquilla. Hombre, qué bonito Barranquilla. ¿Y cómo está Barranquilla ahorita? ¿También está lloviendo? Sí, bastante lluvioso. También ayer escuché que Cartagena también está, en Cartagena también está lloviendo. Ah, Sí, bueno. bastante. ¿Y cómo te va, Luisa? ¿Qué haces? Bueno, yo soy abogada. Actualmente trabajo para una fundación en la ciudad de Barranquilla que contrata con el Estado, con una entidad del Estado. Por ejemplo, en el caso de Luisa Fernanda, mis queridos alumnos, muy probablemente la entidad que contrata la fundación utiliza un régimen especial. No utiliza la ley 80, sino utiliza el artículo 355 de la Constitución, reglamentado por el decreto 092 de 2017, que es contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro. ¿Cómo va la clase, Luisa? ¿Nos estamos haciendo entender? Perfecto, sí, señor, claro que sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Continúo con la presentación. Creo que ahí la estoy mostrando. Si no la estoy mostrando, me avisan, por favor. Vamos en la quinta ley. Sexta ley. Decreto ley 2106 de 2019. Este es el decreto antitrámites del señor presidente Duque. Del señor presidente Duque. Y aquí solamente vamos a leer el artículo 24. Mariana Morales Rojas, buenas tardes. Mariana Morales. Miguel Osorio, buenas tardes. Mi doctor, yo soy Patria, ¿Cómo buenas estás? tardes. ¿Cómo va? Mi doctor, qué pena, se le entrecorta. ¿Ahí me escuchas? Sí, señor, fuerte y ¿Cómo claro. estás? Bien, gracias a Dios. ¿Dónde trabajamos, Miguel, y qué profesión tienes? Bueno, mi doctor, estoy en la ciudad de Villavicencio, trabajo en la Policía Nacional, en el Colegio de la Policía, en UCEFA de acá, Villavicencio. Soy el coordinador académico y de profesión licenciado en Matemáticas y Física. Perfecto, Miguel. Miguel, ¿tienes un computador a la mano con internet o en tu teléfono tienes internet? Estoy acá en el computador, sí, señor. ¿Pero tienes internet? Sí, señor. Ten la gentileza, coloca en el internet decreto 2106 de 2019 y cuando abras el decreto, vas a leernos, por favor, el artículo 24. Decreto 2106 de 2019, artículo 24. Decreto, gestor normativo, función pública. ¿Sí? Es ese. Ábrelo y te vas al artículo 24, por favor. Artículo 24. Ya, uy, vamos por acá.
Artículo 12. 23. Artículo 22, 23, 24. Validación de pagos y de aportes de contratistas. Sí, léelo, por favor, léelo todo, con título y todo. Ya, regale un segundo, porque el problema es que uno sin gafas. A ver, dice así, artículo 24, validación de pagos de aportes de contratistas. Se adiciona un parágrafo al artículo 50 de la ley 789 de 2002, así. Parágrafo 4. Para efectos de... Señor. Te escuchamos. Sigue, sigue. Bueno. Parágrafo 4. Para efectos de verificar el cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, las entidades verificarán mediante la herramienta tecnológica que ponga a disposición el Ministerio de Salud y Protección Social el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En consecuencia, no habrá lugar a exigir a los contratistas de prestación de servicios suscritos con personas naturales la presentación de la planilla en físico. ¿Y por qué entonces nos siguen pidiendo la planilla? Preguntamos. Pues mi doctor, a mí me llega el correo. Yo soy supervisor de un contrato y a mí me llega la planilla por correo. Sí, No pero sé. la pregunta es, ¿por qué las entidades, algunas, siguen pidiendo la planilla cuando la ley desde el año 2019 dice que eso es una obligación de consulta por parte de las entidades estatales? Mi doctor, ya que estamos en ese artículo, yo soy supervisor de un contrato, pero por ejemplo, yo he querido revisar mis planillas y a veces he hecho mis consultas, de pronto pues no he llegado a la persona idónea en el caso. Por ejemplo, ¿cuál es la aplicación o el aplicativo que me permite hacer eso? Ahí está en el artículo. El artículo te dice, para el efecto, el Ministerio de Salud, ¿sí? ¿Dice así? Sí. ¿O de Trabajo? Sí, señor. Y Protección Social creará la herramienta desde el año 2019 está eso. Entonces, lo que habría es que preguntarle al ministerio si ya creó la herramienta. Y si la herramienta ya creó, que tuvo que haberla creado porque ya han pasado 3 años, pues lo correcto es que si tú le vas a dar el visto bueno para el pago a ese contratista, el supervisor se meta a ese aplicativo y verifique que el contratista cumplió con la seguridad social. Eso es lo correcto. Pero no se está haciendo. Perdón, doctor, qué pena, interrumpo allí para informar. El SECOP actualmente tiene esa función. Al momento del contratista subir el contrato, debe subir también la información del pago de la seguridad social. No. Y la oficina de Hacienda creo que tiene esa función. Si no estoy mal. Del contratista. La ley le está asignando esa función al ministerio. Y es el ministerio, no el SECOP, el que tiene que crear una base de datos para que todos consultemos la seguridad social. Eso es lo correcto. Entonces, ¿por qué se dibujó su sueño? Cierra el micrófono, por favor. Por favor, se escuchan. Cierra el micrófono, por favor. Y esto soy yo, y esta es mi mamá. ¿Se escucha, profesor? Cierra el micrófono, por favor. Cierra el micrófono, por favor. ¿Qué dice el artículo? El artículo dice que le corresponderá al Estado, a través de la herramienta del ministerio, verificar la seguridad social de los contratistas. No podemos trasladarle esa carga al contratista. La obligación de él es de pagar.
la obligación del Estado es de verificar, ¿sí? Ya no deberíamos estar adjuntando planillas, pero lo hacemos. Con esto quiero dar a entender que en Colombia hay una distancia entre lo que dice la ley y lo que estamos haciendo al interior de las entidades públicas. Y a eso hay que acabarlo. Ahí es que obedecer la ley. Por lo tanto, lo correcto, yo no sé si existe o no existe, pero lo correcto es que el ministerio, no el Ministerio de Hacienda, no el Ministerio de las Tecnologías, no. Perdón, doctor. Qué Perdóname, pena, déjame doctor. terminar. Déjame terminar. Lo correcto es que ese ministerio a hoy tenga una herramienta que le permita a todas las entidades acceder para ver si Carolina Buitrago está al día en el pago de seguridad social, de acuerdo al porcentaje que establece la ley. Dime, Luisa Fernanda. Doctor, disculpe, yo creo que está creada y es el SAT, el Sistema de Afiliación Transaccional. Perfecto, muchas gracias. ¿Cargo del ministerio? Doctor, qué pena, Sonia Mendoza. No, señora, es como hacer algo, también se contradice la misma entidades de control, por lo menos la Contraloría cuando nos llega de visita en X municipios deja siempre plasmado algún hallazgo porque los supervisores no verifican la seguridad social. Si ese decreto, imagínense que es de vigencia 2019 y nos dejan un hallazgo en vigencia 2020, entonces ahí ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos refutar a ellos si es, digamos, entidad pública contra Contraloría? No le podemos alegar. Antes lo que hacen es llamarnos la atención. ¿Por qué ustedes como supervisores no lo verifican? También deberían. No, claro que toca verificar, pero toca verificar a través de la herramienta del ministerio y hay que dejar constancia de ello. ¿Sí? El supervisor va a decir que verifiqué en el, ¿cómo se llama? SAT, como dime, y el señor Aranguren cumple con la esa porque tiene el porcentaje, listo. Lo que quiero dar a entender es que no le corresponde a los contratistas, y ahora que la situación se nos está poniendo más estrecha a los contratistas, ustedes saben que se está cuestionando el contrato de prestación de servicios, entrar a demostrar, vuelvo y repito, ¿cuál es la obligación del contratista? Pagar. ¿Cuál es la obligación del Estado? Verificar. Entonces, ese artículo que acaba de leer nuestro compañero, hay que mostrárselo a los entes de control. Ahora bien, si el ente de control insiste en que el supervisor tiene que seguir pidiendo la planilla, pues toca hacerle caso al ente de control porque ¿qué hacemos? Si no le hacemos caso al ente de control nos podemos meter en un problema. Pero lo correcto es, vuelvo y repito, crear, que yo como me dice aquí una compañera, ya está la herramienta, verificar en el SAT, como se llame. Por eso, la importancia de saber por lo menos cuántas leyes existen, que es lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien. Doctor. Sí, señor. Doctor, muy buenas noches. ¿Cómo vas? Aló. Bien, bien, ¿y usted, doctor, cómo se encuentra? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? Luis Carlos Rentería Ríos. Don Luis Carlos, ¿de dónde nos llamas? De Bogotá. ¿Y qué haces, Luis Carlos? ¿Profesión y dónde trabajas? Abogado, trabajo en la Dirección de Bienestar Social, Policía Nacional. ¡Ah! Analista de contratos. Usted es el hombre. Cuéntenos. Es que de lo que acabo de escuchar, pues difiere un poquito frente a lo que acaba de manifestar, porque es que un ente de control no puede ir en contravía de lo que la ley está determinando. Así sea un ente de control, no puede ir en contravía. Pero lo hace. Pero es que, o sea, de pronto esa es la falla que tiene el Estado colombiano, que a veces la ley la toman de manera subjetiva y no, o sea, la aplican de manera subjetiva y no como realmente es lo que está manifestando la ley. Y ese es el inconveniente que a veces se presentan. O sea, es lo que yo determino y lo que yo quiero y lo que
de manera subjetiva y no debe ser así. Es de interpretación, pero de interpretación lo que el contexto de la ley le está indicando, no de lo que yo de manera personal estoy analizando y lo que yo estoy determinando. Exacto, fíjate lo que nos dice una compañera. Mire, profe, en mi municipio, a pesar de que esa ley sale en el 2019, es el año 2020 y todavía es la hora que dicen que el supervisor tiene que pedir las planillas, pues ¿qué hacemos? Lo máximo que uno puede mostrarle es decirle, no, 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 no. La ley dice otra cosa, pero si la Contraloría sigue diciendo eso, pues toca obedecerlos porque si no nos abren un proceso. Muy bien. Insisto. Sigue. Tienes toda la razón. No, ya, o sea, ese es su punto de vista. Tienes toda la razón. Listo, doctor, muchas gracias. Séptima ley. La ley 1955 de 2019. Esta ley es el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Duque. Allí, en esta ley, que es bastante extensa, encontramos varios artículos relacionados con la contratación. Para mencionar algunos, el 41. El 41 es un artículo importante porque extiende a todas las entidades sometidas al estatuto de contratación o régimen general una forma de contratar que se llama acuerdo marco de precios. El acuerdo marco de precios es una forma de contratar electrónicamente ante el SECOP, ante Colombia Compra Eficiente, ante su tienda virtual, los bienes y servicios de características técnicas uniformes. Es una forma de contratación electrónica para adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes. Pues bien, antes de esta ley, los acuerdos marcos de precios solo eran obligatorios para las entidades del orden nacional, como nuestra policía, como nuestro ICBF, por ejemplo. Por eso es que me lo puede corroborar alguien que trabaja en la policía. Para ellos es familiar el acuerdo marco de precios. ¿Qué fue lo que hizo el señor presidente Duque? ¿O qué fue lo que hizo el legislador, mejor? Volvió extensiva esta forma de contratar a todas las entidades del estatuto, de tal manera que hoy cualquier entidad del Estado, cualquier alcaldía, por ejemplo, cualquier gobernación, tiene que estar comprando bienes y servicios de características técnicas uniformes a través de acuerdos marcos de precios. Otro artículo relacionado con la contratación de esta ley, de la ley 1955. Resulta, mis queridos alumnos, que en contratación estatal existen 3 clases de sanciones. Dentro del estatuto hay 3 clases de sanciones por el incumplimiento del contrato por parte del contratista. 3 clases de sanciones. La primera sanción se llama declaratoria de caducidad, que es la más grave porque además de hacer efectiva la póliza del contrato, el contratista queda inhabilitado por 5 años. La segunda sanción se llama declaratoria de incumplimiento y la tercera sanción se llama multas. Pues bien,
¿qué es lo que nos dice esta ley 1955 de 2019? Que por varias multas o por varios incumplimientos también puede haber inhabilidad. Es decir, que en estos momentos no solamente existe inhabilidad por declarar la caducidad, que es la sanción más grave y es de 5 años, sino que frente a incumplimientos y frente a declaratorias de incumplimiento y imposición de multas reiteradas, también se puede presentar una inhabilidad, no por 5 años, sino solo por 3 años. Vean la importancia de esta ley. Observen la importancia de saber que existe esta ley. ¿Qué artículo, doctor? Ese sería el artículo 43 de la ley 1955 de 2019, el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Duque. Eso fue lo que hizo, perdón, lo que hizo la ministra de las TIC, que declaró la caducidad, ¿cierto? Por el contrato No. de... Bueno, sí. Lo que hizo la ministra de las Tecnologías de la Información fue declarar la caducidad de un contrato por un incumplimiento grave. ¿Y cuál fue el incumplimiento grave? Que se presentó una garantía bancaria falsa y resulta que la primera obligación del contratista es constituir la garantía. En este caso, como el contrato era tan grande, de 1 billón y pico de pesos, no se constituyó una póliza, que es a lo que estamos acostumbrados, porque cuando los valores son tan grandes, ninguna aseguradora va a asumir este riesgo. Por eso sacaron a través de una garantía bancaria, que la ley también lo permite. Pero resultó que esta garantía bancaria era falsa o fraudulenta, como se quiera llamar. Eso es digamos, ese es el asunto que pasó con este contrato del Ministerio de las Tecnologías, y obviamente eso es un incumplimiento grave que, como ustedes saben, tiene o está teniendo consecuencias penales, porque uno no le puede mentir al Estado. Muy bien. Octava ley. Fíjese usted, mi querido alumno, que ya vamos en el año 2020. Comenzamos en el año 93 y ahora estamos en el año 2020. Octavo, ley 2020 de 2020. Esta ley es importante porque crea el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Ahora se supone que hay un registro de obras inconclusas. Y el hecho o haya dejado una obra inconclusa en los actuales momentos puede derivar en la disminución de puntaje. En la disminución de puntaje en otro proceso de contratación. Novena ley. La ley 2022 de 2020. Esta ley es importante porque consagra los denominados pliegos tipo.
pliegos de condiciones tipo, pliegos de condiciones estandarizados para todas las entidades del Estado. En principio, esta ley dice que los pliegos tipo, que son los que se están utilizando en materia de obra pública a nivel de todas las entidades, porque todas las entidades tienen que aplicar los pliegos tipo, solo se aplican a entidades sometidas al estatuto de contratación, es decir, gobernación, alcaldías, ministerios. El INVIAS, por ejemplo, como el INVIAS aplica la ley 80 o estatuto, tiene que aplicar pliegos tipo. Esta ley es importante por eso, porque consagra en cabeza de la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente el tema de los pliegos tipo que se están desarrollando en estos momentos en el sector de obra pública. Los pliegos tipo que han servido para volver más transparente la contratación. Y creo que algunos de ustedes saben, los que trabajan en contratación en una alcaldía, que a raíz de los pliegos tipo, pliegos estandarizados y ya no pliegos sastre que se hacían a la medida de una persona, se ha visto que la participación de las empresas ha aumentado. Antes solo se presentaba uno, máximo dos, porque de pronto ya se sabía que eso tenía una bendición. Eso ya no. Eso ya no. Porque ahora los pliegos no son realizados por la entidad. Los pliegos son realizados por el gobierno a través de un decreto. Súmele a eso que en los pliegos tipo se dice que el ganador depende de la suerte, porque resulta que al final se aplican una serie de fórmulas matemáticas o aritméticas, pero la utilización de tal o cual fórmula depende de la aproximación a algo que solo se sabe el día anterior a partir de las 3 de la tarde, que es la denominada tasa representativa del mercado. Y de acuerdo a los decimales de esa tasa representativa del mercado, es que se escoge alguna de las fórmulas contempladas dentro del pliego de condiciones. Y dependiendo de la fórmula escogida a raíz de la tasa representativa del mercado, es que puede ganar uno u otro proponente. En este sentido, podemos decir que ya el ganador no lo determina el menor valor. Puede ser, dado el caso, que gane un proponente que ofreció un precio más alto, pero que no obstante se vio beneficiado con la suerte porque la fórmula que le aplicó a él es la que más se acercaba a la tasa representativa del mercado. Si hubiese sido otra fórmula la escogida, probablemente no hubiera ganado él, sino otro proponente. Entonces, cuando el destino es muy difícil o se hace más difícil cometer corrupción dentro de un proceso de compra. Es muy difícil o se hace más difícil amarrar el proceso. Porque a la larga todo depende de la fórmula utilizada. Recuerden que estoy hablando de los pliegos tipo, que son pliegos estandarizados realizados por el gobierno nacional. Estoy hablando del numeral 9 de la ley 2022 de 2020. Ley 2024 de 2020.
Esta ley establece unos plazos para que las entidades estatales paguen los contratos. Se establece un plazo para que las entidades estatales paguen los contratos. Dice la norma que las entidades estatales tienen 45 días, 45 días calendario para pagar los contratos, porque esa es la obligación de las entidades dentro de un contrato, pagar. Julie Yasmín Cabrera. Sí, profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, profe. ¿De dónde nos llamas? De la ciudad de Pasto. De Pasto. Ay, a mí se me olvidó preguntarle a la otra niña de Pasto, ¿cómo está Pasto? ¿Cómo está? ¿Qué tal el clima? Muy lluvioso, profe, como en todo el país, creo. Oye, pero Pasto está bonita, me gustó. Y me gusta porque es una ciudad muy limpia. Sí, señor. ¿Y qué haces en Pasto, Julie? En el momento soy de coordinadora académica, profe, en un colegio de la policía. Soy uniformada. Perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Estamos atentas al conjunto de normas, de leyes que forman parte del estatuto? Sí, señor, estoy muy pendiente de su clase, muy interesante, profe. Por favor, para que socialices esta presentación en nuestra policía, en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto, por favor. Sí, señor, le agradezco. No, ni más faltaba. Muy bien. Continuemos con nuestras leyes. ¡11! Ley 2040-20 o ley del adulto mayor. Fíjese que la ley de contratos moderna, la ley de contratos de 2020, piensa en algo que no pensó la ley 80 original. En el año 2020, en el siglo XXI, estamos pensando en lo social, estamos pensando en nuestros adultos mayores. Pues bien, hay que darle aplicación a esta ley. Hay beneficios en puntaje, hay beneficios en causales de desempate cuando involucramos en la labor del contratista, por ejemplo, vigilancia o algo, a adultos mayores. Lo que quiere la ley es que pensemos en esas personas desprotegidas, que tengan trabajito, que tengan ingresos. Por eso es que decíamos que la contratación estatal bien aplicada es el verdadero motor del desarrollo de Colombia. Es muy difícil lograr la paz, es muy difícil lograr el desarrollo con los niveles de corrupción tan altos que tenemos en Colombia. Qué pena decirlo, pero tengo que decirlo. En Colombia hay corrupción y tenemos que erradicarla, porque la corrupción es un cáncer que destruye las bases de la sociedad. Es un cáncer. Muy bien. 12. Ley 1682 de 2013, la famosa ley de infraestructura. Esta ley es muy importante por varios aspectos, obviamente.
tiene íntima relación con la contratación, porque pues para desarrollar infraestructura, primero hay que contratar. Por ejemplo, esta ley me habla de los estudios previos. Me divide los estudios previos en 3 fases. Fase de prefactibilidad, fase de factibilidad, fase de diseños definitivos. Y esto tiene mucha relación con el sector de obra. Por eso es muy importante, aunque sea, saber la existencia de esta ley. Recuérdalo, ley de infraestructura. 13. La ley 1742 de 2014, que modifica la anterior. 14. Ley 1712 de 2014 o ley de transparencia. Allí, por ejemplo, se dice que la única autorizada para decir qué documento es reservado es la propia ley. No mi coronel, no mi señor alcalde, no mi señor gobernador. Mi señor gobernador podrá ser muy gobernador, pero no tiene la facultad de volver un documento que en principio es público, volverlo privado, porque esa potestad solo es de la ley. Entonces, es bueno saber que existe esta ley porque de pronto nos encontramos con un caso de un funcionario público que le da por decir, no mostremos esto. Eso no se puede hacer porque todos los documentos son públicos, a excepción de lo que la ley dice que es reservado. Obvio, en nuestras Fuerzas Armadas se maneja mucho el tema de la reserva por seguridad. ¿Está prendido el micrófono? Por ejemplo, esta ley de transparencia dice algo interesante. Dice que las deliberaciones que se dan en desarrollo de nuestro trabajo, en los comités, por ejemplo, de contratación, de conciliación, porque de pronto nosotros formamos parte de un comité, que las deliberaciones, no la decisión, las deliberaciones son información reservada. Por lo tanto, si un usuario, si un ciudadano me pide copia del acta de la reunión tal, yo le tengo que entregar solamente la decisión. No le puedo entregar la deliberación. Yo no le puedo entregar y es que dice, y intervino el doctor Aranguren quien dijo que le parecía tal cosa. No, porque eso es información reservada. Por eso, vuelvo e insisto, la importancia por lo menos de saber cuántas leyes conforman el estatuto de contratación. Ley número 15, 2013 de 2019, la que volvió obligatoria para los contratos de prestación de servicios, la verificación de la hoja de vida en el SIGEP y la declaración de bienes y rentas. Ahora, los que son contratistas lo saben, tenemos que desde hace rato, digamos, nuestra es la entidad que me va a contratar la que verifica en el SIGEP mi hoja de vida y también tengo yo, vuelvo y repito, que declarar mis bienes y rentas. Pues bien, esto lo dice esta ley, la ley 2013 de 2019. Cuestión que se maneja a través de una plataforma denominada SIGEP. Y el SIGEP está a cargo del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Ley número 16. Esta ley es importante. Se denomina la ley de emprendimiento y es la ley 2069 de 2020. Esta ley, entre otras, es la que regula de nuevo un proceso de contratación que se llama mínima cuantía. Si una entidad pública a iniciar un proceso de contratación de mínima cuantía, en este momento tiene que acudir a esta ley, la ley 2069 de 2020. Esta ley desarrolla el tema social. Por ejemplo, dice que existe favorecimiento en el tema de la escogencia de contratistas si este proponente o contratista está conformado, o mejor dicho, es una empresa conformada por mujeres. Por primera vez en la historia de la contratación se piensa en las mujeres. Ya era hora. De tal manera que un proponente conformado por empresa de mujeres tiene más opciones de ganar. Las causales de desempate, que son las que se colocan dentro del pliego de condiciones, ya no obedecen a las que se les ocurra a la entidad. No, las causales de desempate están perfectamente determinadas en un artículo 79. En otras palabras, cuando usted tenga que confeccionar un pliego de condiciones y ya vaya en el numeral o capítulo de causales de desempate, tiene que obligatoriamente aplicar las que establece la ley 2069 de 2020. Doctor, ¿podría repetir? Es que se le está entrecortando. Estoy mostrando la ley número 16, la 2069 de 2020. ¡17! Ley 2014 de 2019. Se modifica el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. Cuando ustedes escuchen de inhabilidades e incompatibilidades, nos estamos refiriendo a una restricción a la capacidad que por naturaleza tenemos para contratar. La persona tiene capacidad para contratar por el hecho de ser persona. Ahora bien, por algún motivo se puede generar una inhabilidad o incompatibilidad que me impide. Por ejemplo, la señora alcaldesa no puede contratar con el cónyuge o compañero permanente porque la ley lo prohíbe. Eso es una inhabilidad. O por ejemplo, el haber sido sancionado, paro eso. El haber sido sancionado por un ente de control. O por ejemplo, el haber sido condenado penalmente. O que se me declaró la caducidad. La caducidad genera una inhabilidad de 5 años. Pues bien, ¿qué me está diciendo esta ley 2014 de 2019? Me moderniza ese régimen
El régimen de inhabilidades. Si ustedes quieren aprender de inhabilidades e incompatibilidades, tienen que acudir al artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Ley número 18. La ley 1778 de 2016, de igual manera, modifica el régimen de inhabilidades e incompatibilidades. 19. Ley 2160 de 2021. Esta ley es muy importante porque por fin se hace justicia con nuestras comunidades afrodescendientes, con nuestras organizaciones afrodescendientes, con nuestros cabildos indígenas. ¿Por qué? Porque esta ley los constituye como sujeto de derechos contractuales. Entonces, fíjese usted, mi querido alumno, que la ley moderna de contratos, en este caso la ley 2160 de 2021, tiene un componente social en el sentido que se convierten en sujetos de derecho para poder contratar ellos y ya no la alcaldía, a los cabildos indígenas, a las comunidades afrodescendientes. Entramos al año 2022, van 20 leyes desde el año 93. Y esta ley, de hecho, de las más famosas, porque viene a ser un estatuto anticorrupción, medidas en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. Por ejemplo, allí se dice que las inhabilidades y unas cláusulas que se llaman excepcionales se aplican a uno de los contratos más complejos de la contratación estatal, los contratos de alimentación escolar. También se dice que los pliegos tipo, que en principio estaban destinados solo a las entidades sometidas al régimen general, también se aplican al régimen especial. Por lo tanto, un hospital que forma parte del régimen especial, una empresa de servicios públicos que es del régimen especial, tendrían que aplicar los pliegos tipo, por lo menos en materia de obra. Y como novedad, se establece que se puede reducir puntaje en ese proceso de contratación si se verifica que el proponente ha tenido declaratorias de incumplimiento, sea porque le impusieron, por ejemplo, una multa o le declararon el incumplimiento del contrato. Ahora se puede reducir puntaje por ese factor. Eso a nivel de las leyes. Ahora pasamos brevemente a los decretos. Vamos a mencionar estos 5 decretos. Vamos a mencionar los 10 primeros y continuamos en la siguiente clase.
Los decretos, valga la pena señalar, están por debajo de la ley. Entonces, ¿cuál es el orden correcto? Constitución, ley, decreto. Por lo general, los decretos reglamentan la ley. Y en materia de contratación pública, el gran decreto, el gran decreto es el que está en el numeral primero. El decreto 1082 de 2015. Este decreto es llamado el reglamentario del Estatuto de Contratación. Ahora bien, con el correr del tiempo, este decreto ha sido modificado y a partir de estas modificaciones surgen en algunos casos los demás que vamos a enumerar. Después del decreto 1082, que vuelvo y repito, es el decreto reglamentario del estatuto, encontramos el decreto 342 de 2019 que tiene relación o que trata el tema de los pliegos tipo en las licitaciones de obra de infraestructura de transporte. Pliegos tipo para las licitaciones de obra. De igual manera, encontramos el decreto 2096 de 2019 que habla de los pliegos tipo, pero esta vez en otro proceso de contratación que se llama selección abreviada. 4. Decreto 594 de 2020. Lo mismo, pliegos tipo o pliegos estandarizados, pero esta vez para los procesos de contratación de mínima cuantía. Quinto decreto. Decreto 1733 de 2020, el que reglamenta la ley 2024. Recordemos que la ley 2024 es la que establece unos plazos para que las entidades paguen los contratos estatales, que se constituye en la obligación de toda entidad en pagar. Sexto, decreto 310 del 2021. Este decreto es importante porque es el que establece un cronograma para que todas las entidades que tengan que utilizar acuerdo marco de precios por virtud del decreto de la ley 1955, yo les decía que la ley 1955 es el Plan Nacional de Desarrollo del señor presidente Duque y que lo que hizo esta ley fue volver extensivo los acuerdos marcos de precios que antes solo eran para las entidades del orden nacional de la rama ejecutiva, a todas las entidades sometidas al estatuto. Pues bien, este decreto, ¿qué es lo que hace? Reglamenta esa ley y por eso es muy importante. 7. Este es uno de los decretos más importantes del estatuto porque modifica el decreto 1082 y dentro de las modificaciones establece este decreto, y quizás por esto es bien importante, no quizás, por esto es bien importante, establece este decreto la estructura de cómo elaborar los estudios previos. También me dice este decreto
que para analizar la capacidad financiera del proponente ya no se tiene que tomar el último año de ejercicio, sino que ahora dentro de los 3 últimos años de ejercicio del proponente, estoy hablando de capacidad financiera, se tiene que escoger el mejor año de rendimiento financiero del proponente. Este decreto salió, observe la fecha, 2021 el año, a raíz de la pandemia, sobre todo porque el año 2020 fue un año, pues, económico. Entonces, el gobierno nacional, para estimular la participación del sector privado y no los vayan a descalificar porque no cumplen con la capacidad financiera o la capacidad organizacional del proponente, dijo que me hacen el favor, ahora me toman el mejor año para evaluar de los últimos 3 años. Eso lo dice este decreto. Por último, este decreto 399 dice que hay un amparo que se llama de calidad y estabilidad de obra dentro de la garantía del contrato, dentro de la póliza única de cumplimiento. Señala el decreto 399 que el amparo de calidad y estabilidad de la obra debe durar 5 años contados a partir de la recepción de la obra, pero que en algunos casos y previa justificación técnica bien jalada, este término de cubrimiento de la póliza se puede reducir, pero que en todos los casos, el término mínimo de cubrimiento será de 1 año. Esto, vuelvo y repito, respecto de la póliza de estabilidad y calidad de la obra. Octavo decreto, decreto 579 de 2021. También vuelve y reglamenta el tema de la capacidad financiera y organizacional en razón a los 3 últimos años. Noveno decreto, decreto 680 de 2021. Me habla de el tratamiento que se le tiene que dar en la contratación estatal a los bienes y servicios de origen nacional. Esto viene de una ley, ahí la mencionamos, que es la 816 de 2003. Por último, para efectos de esta clase, vamos a mencionar el decreto 342 de 2021, que vuelve, por decirlo de alguna manera, vuelve como política de desempeño las compras y la contratación pública. Forma parte ahora de las políticas de desempeño de la entidad su contratación. En este orden de ideas, mis queridos alumnos, esperamos haber demostrado la importancia de saber por lo menos cuántas leyes y cuántos decretos conforman nuestro estatuto. No he terminado la lectura de los decretos, eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero creo que hemos recibido suficiente información. No te preocupes si se te pasó un decreto o una ley, no te preocupes, esta presentación se las voy a enviar y vuelvo y repito, es importante porque nos hemos preocupado de colocar hasta donde tenemos conocimiento la última norma que forma parte del estatuto, de tal manera que esta presentación nos deja actualizados en el conjunto de normas que a hoy
5 de octubre de 2022 forman parte del Estatuto de Contratación. Mejor dicho, la clase de hoy se llamó Introducción a la Contratación Estatal y Actualización. Creo que hay una mano levantada. Sí, señores. Soy Diego Alejandro Pinzón de Villavicencio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Diego Pinzón. ¿De dónde nos llamas, Diego Diego? Pinzón. En este momento soy de Villavicencio, pero trabajo en Bogotá. Ah, perfecto. Ahí se te fue. ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? ¿De dónde trabajas? Ah, en el DANE. ¿Qué es el DAE? Perdóname. DANE. Ah, en el DANE. Departamento Administrativo de ¿Y Estadística. qué profesión tienes? Ingeniero de sistemas. Perfecto. Cuéntanos. Pues, o sea, en virtud de lo que se ha expuesto hoy, es muy útil, pues, nombrar los decretos indicando, pues, que, digamos, el marco normativo, indicando las modalidades de selección objetiva. Eso no, digamos, esa información no se encuentra tan clara en ningún espacio. Entonces, era para resaltar de que esa información, o sea, indicar la modalidad de selección objetiva y el decreto que lo regula, pues digamos, es muy útil pues para los que estamos en el sector, en el área de compras. Era resaltar eso. Muchísimas Claro que gracias. sí, pero todavía no hemos llegado a eso, ¿no? Todavía no llegamos ni siquiera a procesos de contratación. Estamos comenzando por el principio. Estamos comenzando por Sí, saber qué es la contratación y ahora estamos terminando haciendo un recorrido del conjunto de normas. Fíjate que casi no hemos mencionado nada de ninguna ley. Ya posteriormente, en el avance del curso, hablaremos primero del principio de planeación y después hablaremos de los procesos de contratación y como tú dices, tal proceso de contratación está relacionado con tal decreto. Quiero pedirles el favor, mis queridos alumnos, que la persona o contratista, la persona, digamos, el alumno que de pronto sepa de la existencia de alguna otra ley o de algún decreto que no haya mencionado, para que en la próxima clase, por favor, lo manifieste y de esa manera completamos más el cuadrito o presentación. Faltan desarrollar unos decretos, vamos a continuar ese desarrollo en la próxima clase, que si no estoy mal con ustedes, tengo que confirmar con el coordinador, puede ser este viernes, y si no es este viernes, sería la próxima semana. Entonces, espero que esta clase haya, digamos, gustado hasta cierto punto, y si Dios quiere, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Diana, Octavio, primero Octavio. Octavio. Doc, una pregunta, las diapositivas con que usted puso el tema, ¿las podemos adquirir por qué medio o nos las envía directamente? Sí, no te preocupes, yo se las envío a mi coordinador que se llama Nicolás Patiño y él con Nicolás Pinzón, creo, bueno, Nicolás, y él con mucho gusto se las va a reenviar a ustedes. No solamente les voy a enviar esta, les voy a enviar varias presentaciones que yo tengo de mis clases, ¿no? Ah, ok. Por ejemplo, les voy a enviar una presentación del régimen presupuestal colombiano. ¿Estas dice que es... quedan grabadas, Doc? Dime. ¿Las clases quedan grabadas? Sí, eso se está grabando. ¿Esas también se pueden adquirir para recordar? Claro que sí. Acuérdese qué es lo que dijimos. Los documentos del Estado colombiano son públicos. Claro que sí.
Ah, listo. Bueno, o sea que ya tocaría hacer contacto con el señor Nicolás. Sí, Listo. Vale, muy pero amable. denle chance, no comiencen desde mañana porque todavía no le he enviado nada a él hoy. O sea, así que mañana no le chateen ni nada. Yo creo que yo se lo envío pasado mañana. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, muy amable. Bueno, ¿nos vamos a comer o qué? Sí, señor. Vale, gracias, profe. Bueno, no. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches, gracias.